Tras el asesinato de dos estadounidenses en Tamaulipas, funcionarios de los Estados Unidos presionan a Joe Biden a invadir México y el presidente Andrés Manuel les advierte serias consecuencias a su intervencionismo militar. Vamos a revisar la noticia y veamos qué sale de todo esto. ¡Vamos allá! Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Hola, ¿qué tal, ciudadanos? Aquí un ciudadano es conocido una vez más para reportarles el acontecer de la Cuarta República. Así es, ciudadanos, las cosas entre México y Estados Unidos están verdaderamente que arden después de que se haya revelado el secuestro de 4 ciudadanos estadounidenses en México en el estado de Tamaulipas. Sabemos que los últimos días políticos republicanos en los Estados Unidos han estado barajeando y sobre todo proponiendo en el Congreso americano directamente una invasión hacia nuestro país por parte de los Estados Unidos, es decir, todo esto para ir en contra de los grupos del narcotráfico, catalogarlos como grupos de terrorismo y de esta manera intervenir militarmente en nuestro país. Ahora, con el anuncio de este secuestro, 4 americanos han sido encontrados en Matamoros, en Tamaulipas. Desgraciadamente, 2 de ellos han sido encontrados sin vida en las inmediaciones del ejido El Tecolote, ubicado en la periferia de Matamoros. Se trata de los ciudadanos estadounidenses Lativia McGee, Shaed Woodard, Cindel Brown y Eric James Williams, los cuales viajaban desde Carolina del Norte hacia nuestro país en busca de tratamiento médico. Eventualmente serían abordados y secuestrados por integrantes del Cártel del Golfo y de esta manera serían sodomizados y 2 de ellos asesinados a plena luz del día. Como vemos en la pantalla se ve este acto en contra de estos ciudadanos americanos. 2 de ellos han sido encontrados con vida. Un hombre y una mujer americanos fueron trasladados por las autoridades mexicanas directamente al paso fronterizo con los Estados Unidos y entregados a las autoridades del FBI y de los Estados Unidos. También las autoridades mexicanas capturaron a una persona envuelta en todo este secuestro. Se trata de José N., que fue quien estaba a cargo de la vigilancia de estas personas en una supuesta casa de seguridad. Ahí es donde encontraron a estos ciudadanos, 2 sin vida, 2 a salvo, y de esta manera es como se dio fin a este secuestro al encuentro de estas personas. Sabemos que el gobierno de los Estados Unidos inclusive ofreció una recompensa de más de $50,000 para dar con el paradero de estos ciudadanos estadounidenses. Sin embargo, las repercusiones son verdaderamente grandes. Como tal, la cúpula republicana en los Estados Unidos ya está intensificando las presiones en el Congreso y al presidente Biden para intervenir militarmente en nuestro país, es decir, una invasión totalmente bélica en México y en la frontera de nuestro país. Sin embargo, vamos a ver a lo largo de este video cómo es que el presidente Andrés Manuel les responde a estos verdaderos fascistas, los cuales quieren una intervención en México. Sin embargo, también las autoridades mexicanas, encabezadas por la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, confirmaron la versión más viable del secuestro de estas 4 personas, puesto que la secretaria de Seguridad señaló que se trató de una confusión y no de una agresión directa y premeditada hacia estas 4 personas americanas. Es decir, estos miembros del cártel habrían confundido a estas 4 personas, las habrían secuestrado y asesinado al pensar que eran personas del cártel contrario o simplemente objetivos diferentes. Esto dejaría totalmente fuera de que se tratase de un ataque directo hacia los Estados Unidos por parte de los grupos del narcotráfico. Pero sí, esta es una versión que también está apoyada por las autoridades del FBI en nuestro país. Vamos a escuchar rápidamente al presidente Andrés Manuel confirmando los hechos de este secuestro y qué es lo que se hará con el gobierno de los Estados Unidos para evitar un problema internacional. Lamentamos mucho que esto suceda en nuestro país y enviamos pues a los familiares de las víctimas, a los amigos,
al pueblo de Estados Unidos, al gobierno de Estados Unidos, nuestras condolencias y vamos a seguir haciendo nuestro trabajo para garantizar la paz, la tranquilidad. Y en este caso, lo mismo, porque no hay impunidad, ya hay un detenido. Sí. Por lo de antier, sí. Están trabajando los del FBI en coordinación con la Secretaría de Seguridad. Y pues sí, ciudadanos, después de lo que dijo el presidente Andrés Manuel, claramente esto es más leña al fuego de los americanos exigiendo una intervención militar en nuestro país, dado que según ellos, México no puede con la amenaza del narco y necesitan mandar tropas a nuestro país para repeler a todos estos grupos delincuenciales. Por supuesto, vamos a escuchar rápidamente a todos estos funcionarios republicanos, entre fiscales y legisladores, además de periodistas exigiendo esta intervención militar, más guerra, más sangre para nuestro país para satisfacer a los americanos. States have called on President Biden to label Mexican drug cartels terrorist organizations. We're at war with the cartels, but we're still treating it like they're drug traffickers. They're not drug cartels. Please stop saying drug cartels. They're narco-terrorists like we've never seen. About making drug cartels in Mexico and other places foreign terrorist organizations under U.S. law so we can go deeper and prosecute those who help these people poison America. What they are doing with the drug smuggling is killing hundreds of thousands of Americans. They are terrorists. They're destroying our communities with their fentanyl that they're manufacturing. Have to put countries on notice that you're with us or you're against us when it comes to this scourge of fentanyl. Are a military force. They are some of the best equipped, best trained, best funded, most dangerous people in the entire world, and they're right across the border. We're doing absolutely nothing about a terrorist organization that's killing far more Americans every single year. Introduce legislation that would go after them militarily, financially, and go after the kind of people that help them. What I've always been worried about is that the Mexican government is going to share sovereignty with the cartels and reach a modus vivendi with them, and we have no control over that territory. The Mexican government, run by a very fine man, the president, is really working hard, but it's not working out. Y pues sí, ciudadanos, vemos a estos estadounidenses verdaderamente enardecidos porque sí, a ellos les encanta la sangre, la venganza y la guerra, sobre todo les encanta el olor de la pólvora, de las balas y del dinero, por supuesto, no buscan quién se las hizo, sino quién se las pague. Ahora están promoviendo un golpe de estado en nuestro país, una intervención militar, porque sí, ya ven que no pueden con el presidente Andrés Manuel y por supuesto, lo único que les quedan son las armas. Sabemos que este problema de las drogas y del narco es un problema multimodal y como tal también es un problema bilateral, porque sí, tanto en México y en Estados Unidos hay una relación de comercio del narcotráfico. Ellos dan las armas, el dinero, esos millones de dólares y México les proporciona las drogas que tanto necesitan, porque sí, Estados Unidos es el país que más consume drogas a nivel global. Solamente en los Estados Unidos se consume el 50% de las drogas a nivel mundial y ahora vienen a decir que México es el causante del problema cuando ellos son los que propician el mercado de todas estas drogas. Es decir, es un mercado redondo, cíclico y no solamente es responsabilidad de México, sino que también en los Estados Unidos existen muchísimos cárteles de la droga manejados por estadounidenses, caucásicos y no solamente por personas mexicanas. En nuestro país están viendo el problema a medias y claro, se les hace muy fácil criticar cuando ellos ni siquiera voltean a ver a su propio país. También vemos cómo es que en Matamoros, en Tamaulipas, no se le culpa en absoluto a Cabeza de Vaca, el cual fungió como el cabecilla de estos grupos delincuenciales. Ahora quieren señalar al presidente Andrés Manuel y también al gobernador Américo Villarreal por recibir esta plaza del narco verdaderamente ensangrentada. Este es un problema que no se resuelve ni en un día, ni en una semana, ni en un sexenio. Tienen que pasar bastantes años para resolver este problema que claramente está propiciado desde nuestros vecinos del norte. Sin embargo, vamos a escuchar la increíble respuesta del presidente Andrés Manuel a estos americanos fascistas, los cuales están buscando la intervención militar en nuestro país. También vamos a ver cómo es que también hay mexicanos muertos en los Estados Unidos, de los cuales tampoco se habla.
Sí, es muy lamentable. Ellos tienen derecho de manifestarse como lo hicieron. Y además hay también intereses partidistas, yo diría politiqueros. Hay gente muy hipócrita que, por ejemplo, lamenta estos hechos, los utiliza con propósitos políticos, trafican con el dolor humano, con el dolor de la gente, pero sus propósitos son otros. Llama mucho la atención que se dan estos hechos lamentables y todos los medios, ¿no?, en Estados Unidos manejan de manera amarillista la información. No así cuando asesinan a mexicanos en Estados Unidos, callan como momias. Claro que lamentamos lo que pasa, ¿no?, en nuestro país. O sea, se rasgan las vestiduras, ¿no?, de manera hipócrita. Ayer estaba yo viendo todas las cadenas, ¿no?, de radio y de televisión. Y aquí lo mismo, aprovechando, ¿no?, el dolor de la gente, como sopilotes. Y desde luego que no estamos nosotros permitiendo que intervengan de ningún país extranjero sobre asuntos que solo corresponden a los mexicanos. Nosotros no nos metemos a ver qué hacen las bandas en Estados Unidos que distribuyen el fentanilo o cómo se distribuye la droga en Estados Unidos. No hay redes, no hay carteles. ¿Quién vende la droga? Eso es un asunto que tienen que resolver las autoridades estadounidenses. Entonces, hay cooperación, estamos trabajando de manera coordinada, con respeto a la soberanía. Aunque el abogado exprocurador diga que yo apoyo a los narcotraficantes mexicanos con el argumento de defender la soberanía. Es que esto es un asunto nuestro, porque nosotros no vamos a permitir intervencionismos de ningún país extranjero. México no es colonia, no es protectorado de ningún gobierno extranjero. Siempre el presidente Biden me dice, el trato entre nosotros se va a dar en un pie de igualdad. Y yo se lo agradezco mucho, porque esto nos evita muchos problemas. Nosotros no vamos a aceptar que nos impongan nada, porque nosotros no vamos a imponer nada a Estados Unidos, y menos por el exceso en el consumo de droga, que provoca el consumo excesivo de drogas y en especial de fentanilo, que causa en efecto, y duele mucho, la muerte de muchos estadounidenses. Pero él, ¿qué hace? ¿Ha denunciado este señor senador a los que distribuyen el fentanilo? ¿O qué ha hecho ese senador para evitar que se vendan las armas de alto poder en las armerías y hasta en los supermercados de Estados Unidos? Porque el 80% de las armas de alto poder que utilizan las bandas de la delincuencia en México las adquieren en Estados Unidos. Y no hay. ¿Qué ha hecho este senador? Entonces, ya basta de hipocresías y de estar viendo nada más la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Y pues sí, ciudadanos, así como dijo el presidente Andrés Manuel, en los Estados Unidos se juega mucho a la hipocresía, porque sí, cuando hay asesinatos o desapariciones de americanos en nuestro país, México es el malo de la historia, pero cuando hay mexicanos asesinados en los Estados Unidos por sus tiroteos y por su discurso de odio, ahí no pasa absolutamente nada. El presidente Andrés Manuel mencionó a mexicanos asesinados en los Estados Unidos. Como vemos en esta nota de Imer Noticias, 3 mexicanos habrían sido asesinados en los Estados Unidos. México presiona a su vecino del norte para que se investigue la muerte de 3 migrantes mexicanos en Phoenix, Arizona, y se encuentren a los presuntos responsables. Las víctimas fueron halladas sin vida en un lote baldío y con signos de trauma el pasado 20 de febrero por la policía local. Las víctimas son Herminio N., Isauro N. y Abimael N., originarios de Santo Domingo Tepuxtepec, en el municipio Mixe de la Sierra Oriente en Oaxaca. Los 3 llegaron hace 5 meses al estado con el propósito de apoyar con más ingresos a su familia. Con esto suman 4 migrantes muertos en 10 días después de que una patrulla fronteriza en Arizona haya asesinado a un migrante mexicano al intentar fugarse de esta patrulla fronteriza.
todo esto en la frontera norte de nuestro país. Ciudadanos, también vemos en esta otra nota de San Diego Union Tribune, 2 mexicanos figuran entre los 7 muertos en tiroteo en una granja en California. El consulado mexicano en San Francisco informó el día de hoy que 2 de las 7 personas muertas el lunes en las inmediaciones de la granja de Half Moon Bay son de origen mexicano. Los nombres son de origen mexicano. Las autoridades del condado de San Mateo identificaron a Xiao Chun-li, de 67 años y de ciudadanía estadounidense, como el hombre que disparó contra estos trabajadores mexicanos. Ciudadanos, aquí vemos cómo es que también hay muchísimos compatriotas siendo asesinados en los Estados Unidos. Como sabemos, han habido muchísimos tiroteos, inclusive el que se realizó en Texas, en un famoso supermercado donde murieron un puñado de mexicanos a manos de un supremacista blanco. De eso no se habla en absoluto, ni tampoco vemos cómo es que México y el presidente Andrés Manuel exigen entrar con tropas mexicanas a los Estados Unidos para resolver su problema de los tiroteos y por supuesto de su profundo racismo hacia nuestro país. De eso no se habla en absoluto, pero sí, cuando pasa en nuestro país, nosotros somos los malos, somos los asesinos, los criminales y los terroristas. Pues sí, pareciera que ellos no son los consumidores más grandes de droga en todo el planeta. Pareciera que ellos no pagan lo que sea por una dosis y pareciera que ellos no venden armas como si fueran verdaderos caramelos en cualquier esquina, en cualquier supermercado. Inclusive a personas menores de 21 años les venden armas de alto calibre que por supuesto la mayoría de ellas terminan en la frontera de nuestro país, en las manos de los criminales mexicanos que claramente forman parte de estos cárteles. Por su parte, los mexicanos neoliberales en nuestro país también están deseosos y sedientos de un mar de sangre, tal y como lo hacen los presidentes de los partidos PRI, PAN y PRD. Marquito Cortés desde el día de ayer está bastante intervencionista, poniéndose de tapete ante los Estados Unidos con estos mensajes en su cuenta de Twitter, y cito: el secuestro de 4 estadounidenses y la muerte de 2 de ellos es síntoma de la crisis en Tamaulipas. Desde que gobierna Morena, el gobierno está obligado a dar respuesta contundente, no solo por estos hechos sino por todos los que se han quedado impunes y el aumento de la violencia. López Obrador no se da cuenta que sus abrazos tienen a México bañado en sangre y la violencia ya es imparable. Esperemos que el llamado del gobierno de los Estados Unidos los haga reaccionar, porque su pacto con los criminales han ocasionado más de 145,000 homicidios y miles de desaparecidos. Ciudadanos, aquí vemos cómo es que de manera hipócrita y cínica el presidente del Partido de Acción Nacional, el cual estaba coludido con García Luna, sale a señalar al presidente Andrés Manuel. También Alito Moreno hizo lo suyo en su cuenta de Twitter. Sin embargo, el que se pasó de cínico y de hipócrita fue el mismísimo Felipe Calderón Hinojosa, el cual en su cuenta de Twitter escupía este verdadero veneno, y citó: el secuestro de 2 americanos y la ejecución de otros 2 videograbado con toda la razón es noticia estremecedora en cualquier parte del mundo, independientemente de la nacionalidad de las víctimas. Al presidente le parece que los medios exageran, sus chayoteros culpan a las víctimas. Ciudadanos, aquí vemos cómo es que claramente Felipe Calderón, como un verdadero hipócrita y cínico, sale a señalar un problema del cual él fue el principal artífice. Vemos cómo es que inclusive sus perros de pelea como López Dóriga comparten estos mensajes en sus redes sociales, haciéndole segunda a los medios estadounidenses, los cuales claramente quieren propiciar esta invasión en todo nuestro país. Vemos cómo es que están deseosos de que vengan los militares americanos a desfilar por las calles de México, a esparcir muerte y a dominar por completo nuestro país, porque sí, es algo que el neoliberalismo tiene como premisa, que los Estados Unidos, que las naciones más poderosas y dominantes vengan a destruir la democracia y la soberanía de todos los países, sin importar sus constituciones, su autodeterminación y lo que diga la mayoría del pueblo. A estos personajes, a estos vendepatrias, les hierve la sangre para ver una intervención, para ver un golpe de estado y de esta manera interponer un gobierno títere, tal y como tuvimos durante años, durante sexenios con estos panistas y priistas, los cuales solo servían de tapete para los gobiernos estadounidenses. Ciudadanos, este tema del secuestro a los
americanos es verdaderamente lamentable. Sin embargo, que no se nos olvide que todos los días en México también están muriendo mexicanos y no se polemiza al nivel de lo que se está haciendo con estos personajes, tal y como se quiso hacer en su momento con el caso de los LeBaron. Donald Trump inclusive propuso bombardear México e intervenir militarmente en Sonora, lo cual no fue permitido en ningún momento por el presidente Andrés Manuel. Ahora vemos cómo es que inclusive su exsecretario de seguridad, William Barr, sale a atacar al presidente Andrés Manuel diciendo que él está a favor de los narcotraficantes. Mayor estupidez no se pudo haber dicho, porque no, el presidente Andrés Manuel no es ni Felipe Calderón, ni Peña Nieto, ni Vicente Fox Quesada, los cuales claramente tenían pactos con el narco, lo sabían y se hacían verdaderamente estúpidos de la vista gorda, y en el peor de los casos colaboraban, tal y como lo hizo el exsecretario de seguridad de Felipe Calderón, Genaro García Luna, el cual ya fue encontrado culpable en la corte de Brooklyn. Sin embargo, ciudadanos, ya veremos en el paso de los días, semanas y meses cómo es que se va desenvolviendo este caso de una supuesta intervención militar en México por parte de estos americanos. Sin embargo, nada es seguro y no creemos que se vaya a realizar, porque sí, en el momento que una tropa estadounidense toque nuestro país, se estarán metiendo en un problema gigantesco, magnánimo e inclusive a nivel internacional. ¿Ustedes cómo ven la situación, ciudadanos? ¿Qué les parece toda esta politiquería alrededor del secuestro de estos americanos? ¿Ustedes creen que se vaya a intervenir militarmente en nuestro país? Dejen todos sus comentarios acá abajo y abramos el debate. Y pues bueno, ciudadanos, toda la información que vaya saliendo referente a este tema la estaremos tratando pertinentemente en este canal. Y ya saben, si les gustó el video, por favor dejen su like, comenten y compartan con todos sus amigos para que también estén bien informados acerca de lo que ocurre en la Cuarta República. De igual manera, los invitamos a darle like y a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Encuéntrenos como la Cuarta República. Y sin más que agregar, yo me despido. Yo soy un ciudadano desconocido y me dio muchísimo gusto haberlos saludado en este video. ¡Hasta luego!